Hola, buenas tardes, profesores. Este es nuestro equipo para el profesor. Soy el teorema de la dualidad. Me presento, soy Ángel Alejandro Padilla Castellanos. Yo soy Estrada Aguirre Eduardo de ahí. Y Padilla. Bueno, primero, ¿qué es en sí el teorema de la dualidad? Básicamente, habría que reemplazar todo nuestro circuito original a lo contrario. O sea, si tenemos una fuente de corriente, la cambiamos por una fuente de voltaje. Si las resistencias están en serie, pues se cambian en paralelo. Lo mismo con las de paralelo, se cambian en serie. La conductancia se cambia por resistencia. El paralelo, bueno, en serie, ya lo había dicho, y se trabaja de nodos a mallas. Y la ley de corriente de Kirchhoff. Esto es igual, o sea, puedo transformarlo de aquí para acá y de allá para acá. La gran ventaja de este teorema es la automatización del tiempo. Si pasas una hora resolviendo las ecuaciones diferenciales de un circuito complejo conectado en serie, gracias a la dualidad no necesitas hacer todo el análisis matemático otra vez si te topas con su equivalente. En paralelo, las formas son formalmente idénticas. Lo único que hacemos es cambiar el nombre de las variables y los componentes por sus parejas duales. Para que esto quede completamente claro, queremos mostrarles un ejemplo práctico y de paso analizar un error común que ocurre cuando intentamos diseñar un circuito dual de forma intuitiva sin aplicar bien las reglas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un circuito. Este es el circuito original, o de este circuito dual que al rato va a explicar mi compañero. Fijamos la fuente de corriente de 5 amperes y las conductancias en 0.1 Siemens, 0.05 y 0.025. Para calcular los voltajes y corrientes de cada elemento, convertimos las conductancias a resistencias. Entonces simplificamos el circuito y nos quedan dos conductancias en paralelo, que en realidad su resistencia vale 10 y la otra vale 60. De ahí sacamos el circuito con una sola fuente de corriente y la conductancia total, que en resistencia sería 8.57. El voltaje total sería de 42.85 y ya de ahí podemos calcular el voltaje en la conductancia 1 y en la que es en serie con 2.3, que es la misma. De ahí podemos calcular el voltaje de G2, que está acá, que sería la corriente de G2. Primero calculamos la corriente en G2.3, que es la fuente de corriente por la resistencia opuesta, usando el teorema de divisor de corriente. Entonces la suma de las dos resistencias nos da 0.71 amperes y ya de ahí sacamos el voltaje. Luego calculamos la corriente de G1, que pues igual es usando el mismo teorema, nada más que el opuesto es 60 porque tenemos que calcular 10, nos da el restante 0.71 más 4.28, usando 5 amperes en la fuente. Y luego sacamos el voltaje en G3 y ya de ahí tendríamos todos los datos que necesitamos para poder comprobar si nuestro circuito dual equivalente es correcto, que ahorita va a explicar mi compañero. En dado caso de nuestro circuito dual, vamos a utilizar el mismo valor de la corriente en nuestro circuito original, solo que ahora como voltaje, y las conductancias van a pasar a ser ahora las resistencias. Un dato clave es que los valores de las conductancias se mantienen igual, no hay que convertirlas a resistencias a la hora de hacer el circuito dual. Bueno, para empezar simplificamos nuestro circuito y llegamos a la resistencia total, que nos dio 0.116 ohms. Una vez con la resistencia total sacamos la corriente total, que nos dio 42.85 amperes, que si nos regresamos a nuestro circuito original es el voltaje de nuestro circuito original, 42.85 volts. Ahora bien, una vez con la corriente calculamos el voltaje en la resistencia 1, la cual nos da 4.28 volts, que si nos fijamos nuevamente en nuestro circuito original es la corriente en la conductancia 1. Ahora bien, como tenemos un circuito paralelo entre R2 y R3, el voltaje es el mismo para ambos y nos dio un valor de 0.71 volts. Ahora, ya conociendo el voltaje, podemos sacar las corrientes. Y la corriente 1 y la corriente en R2.3 es la misma, dado que es un circuito serio. Aquí nada más utilizar la ley de Ohm
dividiendo el voltaje total, que es dividiendo el voltaje de R1 entre su valor como resistencia, y nos da 42.8 amperes, que si nos regresamos a el circuito 1, en este caso sería su voltaje, 42.85 volts. Lo mismo hacemos para R2 y R3, que nos da en el caso de la corriente de R2 14.2 amperes, que es su voltaje en el circuito original, y 28.4 amperes en R3, que sería su voltaje en el circuito original.